el día 10 tienen que recibirlo, cuidarlo hasta el día 14, el día 14 ver que sea perfecto, que no haya mancha, y a las 3 de la tarde hacer el sacrificio, comerlo, compartirlo y prepararse para salir. Estamos, Éxodo capítulo 12. El día 10, Jesús entra a Jerusalén. El día que corresponde al 14, Jesús está en la cruz. A las 3 de la tarde, Jesús ofrece su vida por nosotros. Y es alrededor de esa hora cuando Pilato dice: no encuentro mancha en él, no encuentro falta en él, está perfecto, este es un cordero perfecto, como tenía que ser el cordero que se tenía que sacrificar el día de la Pascua. Todo corresponde al cordero que Juan el Bautista dice: este es el cordero que quita el pecado del mundo. Día, hora y acción. Y se ofrece para ser alimento, para compartirlo y para ser libres. ¡Qué maravilla, eh! Fíjense dónde estamos, más o menos alrededor de qué año estamos. Ahí lo tienen ustedes. 1200, En ese lapso es una prefiguración de lo que va a suceder un día. Acuérdense que les había dicho, hay que buscar las 3 promesas, pero hay que agregarles un cordero, ¿Se acuerdan del cordero de la semana pasada? Hay que buscar el cordero. Y todo nos va llevando precisamente a aquel cordero. Ya lancé la piedra, ya más o menos vimos para dónde vamos. Pero así como el cordero del Antiguo Testamento, del Éxodo, salvó a los primogénitos, así el mismo cordero va a salvar a los primogénitos. ¿Alguno de ustedes ya sabía esto? Está interesante, ¿verdad? Y entonces, eso es en el capítulo 12. Estamos viendo todo esto. Nos vamos al capítulo 14 del libro del Éxodo. Ustedes ya lo van a ir viendo. La persecución. ¿Qué quería hacer con los varones hebreos? Matarlos. ¿De qué manera? Ahogarlos en el Nilo. ¿Quieres hacer esto con mis primogénitos? Bien, no te metas con los míos. Y entonces aparece la experiencia del mar nuevamente. ¿Querías esto para mí? Siembra vientos y vas a tener tempestades. Con la misma medida que midas, serás medido. Todo se paga en esta vida, decimos en México, ¿no? Lo mismo, ¿querías ahogarlos? Pues se te regresó la cosa. Así es que mucho cuidado. Eso también va un lenguaje para nosotros, Mucho cuidado con lo que quieres para los demás, porque se te va a regresar. Así es que ojalá que pidas cosas buenas para que tengas cosas buenas. Todo es, lo que siembras, bueno o malo, es lo que vas a cosechar. Más claro que el libro del Éxodo es un lenguaje que se puede interpretar. ¿Alguna vez le dijiste, ojalá que te vaya mal? Por eso estás como estás. Así es que regrésate, búscalo y dice, ojalá que te saques la casa del TEC. Y vas a ver que te va a ir muy bien. Lo mismo, siembra, cosecha. Es lo lógico. Ese es el lenguaje que hay de fondo. Pero eso es lo que no estamos entrando ahorita. Nosotros vamos caminando por el aspecto narrativo de la Biblia, ¿de acuerdo? ¿Hay muchas cosas que ver? Sí, tranquilos, Pero esto solamente es una línea en la que nos vamos conduciendo.
Y entonces llegamos al Éxodo capítulo 16. Entonces el pueblo cruza y se viene aquí al Sinaí. Han pasado alrededor de 3 meses y el pueblo tiene hambre. Y entonces empieza a decirle a Moisés y a Aarón: tu Dios nos sacó de Egipto para morir de hambre. Tu Dios, no dice nuestro Dios. Cuando las cosas van bien es nuestro Dios. Pero cuando las cosas no van bien, entonces tu Dios. Tu Dios. Y entonces, ¿qué es lo que quieren? Tenemos hambre. Ah, ok, muy bien. Y entonces, en el capítulo 16 de Éxodo, Dios resuelve el problema de una manera tan sencilla. Les da el manjú, o que nosotros decimos maná. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esto? El manjú. ¿Qué es esto? Y entonces, ¿querían de comer? Aquí tienen esto. En el capítulo 16, en el versículo 17, bueno, un poquito antes, para poder entenderlo ahí mismo, en el 15, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: esto es el pan que el Señor les da como alimento. Esta es la orden que ha dado el Señor. Tome cada uno según su necesidad, una medida por cabeza, según el número de personas. Cada uno recogerá también para los que están en su tienda. Así lo hicieron los hijos de Israel, y recogieron uno más y otros menos. Luego los midieron y todos tenían la misma cantidad. ¡Ah, sorpresa! Unos llegaron con y otros llegaron con poquito. Cuando los midieron era lo mismo. Moisés le dijo: que nadie guarde nada para mañana. Sin embargo, no le escucharon y algunos dejaron parte para mañana. Pero al siguiente día era putrefacto, se pudrió, y Moisés se irritó con ellos. ¡Ey! Nada en toppers, ¿eh? El maná no tiene conservador. Come todo lo que necesites, pero no guardes nada. Y dice que unos guardaron. ¿Cuál creen ustedes que haya sido la razón por la que guardaron maná? ¿Cuál es la pregunta que está de fondo desde que empezamos nosotros nuestro taller? ¿Confías en mí? Oye, ¿y si mañana no hay maná? No hay Oxxo donde ir, aquí a comprar, pleno desierto. Si mañana no nos da maná. Y dice que desconfiaron, y por eso Moisés se irrita. Esta es la experiencia. Otra vez, ¿puedes confiar en mí? ¿Cuántas veces nos ha preguntado hasta este momento la Escritura: ¿puedes confiar en mí? ¿Puedes confiar en mí? Es una pregunta que está de fondo. No ha cambiado la pregunta, ¿cierto? Ha sido la misma. Y llevamos más de 500 años. Desde que empezamos nuestro primer taller, hasta este momento, 500 años. Y en 500 años ha sido la misma pregunta. ¿Confías en mí? Abraham, ¿confías en mí? Noé, ¿confías en mí? Adán, ¿confías en mí? Y a todos los personajes: José, ¿confías en mí? Todos. Es la misma pregunta. Y el pueblo no está exento de esta pregunta. ¿Confían en mí? Y entonces aquí quedamos. Bien, entonces allí nos vamos a pasar, ustedes pueden seguir leyendo y nos vamos a ir hasta el capítulo 24. Ya casi terminamos,
capítulo 24 al capítulo 31 es toda la cuestión de la alianza. Es muy interesante, por supuesto, hay que verlo en casa. La alianza, ustedes vayan viéndola. Yo solamente me voy a detener en las malas noticias. Digo, a veces es lo que más nos gusta ver en el periódico, ¿no? Rápido a locales a ver qué trae, ¿no? Ustedes vean la alianza, todo va muy bien. Moisés sube al monte, todo parece que está bien. La sorpresa que nos encontramos en el capítulo 32 del libro del Éxodo. Y entonces, cuando el Señor acabó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Ya viene Moisés bajando con todo, pero la sorpresa que en el capítulo 32, el pueblo, viendo que Moisés no bajaba, se congregaron ante Aarón. Moisés se perdió, no baja, y entonces necesitamos algo para reconocer como el Dios que nos ha sacado de Israel. Entonces, Aarón les pide a todos sus tesoros, pendiente de oro, sus orejeras, todos, y le entregaron a Aarón, lo fundieron, modeló con un cincel e hizo un becerro. Se fijan ahí en el capítulo 4 del capítulo 32, ellos exclamaron: este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Este es tu Dios, un becerro. Y aquí nosotros tenemos la plaga número 5, era precisamente eso. El becerro era una divinidad que tenían los egipcios. Nuevamente, el problema no era el territorio de Egipto. El problema es que ellos estaban dentro de Egipto, no se lo podían arrancar. Habían pasado 3 meses y todavía el becerro andaba dentro de ellos. Y entonces viene la cólera del Señor. Moisés en Deuteronomio 9:17 dice: agarrando las 2 tablas, las arrojé de mis manos y las hice pedazos ante sus ojos. Después me postré ante la presencia del Señor. Deuteronomio 9:17. Quebró las tablas de la ley. Salió saltillense, ¿verdad, Moisés? Ahí les va para que se les quite. Estaba molesto por lo que estaban. Al quebrar la ley, por supuesto, está quebrando, desquebrajándose la alianza. Y cuando alguien atenta contra la alianza, alguien tiene que morir. Esa es la ley. Por eso, cuando se cumplen los 5 elementos de una alianza, es el sacrificio. Cuando hay 2 partes y hacen un pacto, lo que hacen es parten un cabrito entre medio, y entonces uno se lleva la mitad y la otra la mitad. Es un signo de que el que no cumpla el pacto va a correr la misma suerte que corrió el cabrito. Está difícil, ¿verdad?
alguien tiene que morir. Y entonces, o muere Dios o muere el pueblo. Y entonces vamos al capítulo, allí mismo, en el capítulo 32, en el versículo 25. Entonces Moisés dice, bien, una moción de orden. Aquí no nos estamos poniendo de acuerdo. A ver, ¿quién quiere seguir la voluntad de Dios? ¿Quién quiere seguir con la promesa de Dios? Levante la mano. Ya la levantó. Bueno, vénganse para acá. Todos por ahí. ¿Quién no quiere seguir la voluntad? ¿Quién se quiere regresar a Egipto? Levante la mano tranquilamente. Y ya pues le empezaron a levantar algunos y ya. Pónganse de este lado. Y entonces Moisés le dice a los levitas, ahora sí, a esos que no quieren cumplir, que quieren regresar a Egipto y que quieren traicionar la alianza, levitas, a lo que vinieron. No se les antoja leerlo. No, estos levitas se fueron en serio, Y hacen, ahí lo tienen ustedes, todo lo que hacen los levitas. Cayeron unos 3,000 hombres del pueblo. Empezaron a arrasar los levitas. Fíjense cómo en el versículo 29, hoy han consagrado ustedes sus manos en honor del Señor, al enfrentarse cada uno incluso contra su propio hijo, contra su propio hermano. Hoy el Señor les va a dar su bendición. Hoy el Señor les va a dar su bendición. Después del matadero que hicieron, ¿Qué significa esto? Yo tengo la Biblia de mi mamá, que en paz descanse. Y entonces, todas estas cosas que no le gustaban a mi mamá, las fue quitando, las iba a borrar. Ahí como que no, les iba quitando ahí con un plumoncito y no se ve todo cuando era todo. Pero era mi mamá, yo la absolví de todos, tranquilos. Pero ahí está, es la bendición. Aquellos que no cumplen con la alianza de Dios están muertos. Qué duro, Alguien tiene que morir, y lo pagaron. Y entonces los levitas, empieza una nueva historia. Antes de esto, la bendición la podía dar el papá, el padre, era el que daba la bendición. ¿Qué? ¿No se andaban robando unos la bendición? ¿Se acuerdan de alguien que se robó la bendición? Todo el mundo quería la bendición del papá. Pues ahora aquí se termina los papás sacerdotes, en el sentido del sacerdocio del Antiguo Testamento. Aquí aparece, estamos en el Sinaí, la nueva forma del sacerdote. Los únicos que pueden bendecir ahora son la tribu de Leví, son los sacerdotes ahora. Y como ellos recibieron la bendición, pueden bendecir. ¿Sí? ¿O no? Esa es la experiencia. Entonces, la bendición de ser personal, de tenerla el papá, el patriarca, ahora sube la bendición a una tribu. Y entonces aquí hay una investidura sacerdotal para el pueblo. El libro de Levítico no lo vamos a ver. Alguno de ustedes decía, ay, gracias a Dios. Está, pero son todas las recomendaciones para los sacerdotes, para los levitas, para aquellos que tienen sus manos bendecidas por haber purificado la alianza de Dios.
Entonces ustedes también, por eso le digo, no vamos a leer todos los libros, pero ya más o menos tienen una idea de a qué relación, a qué van a hablar. Viene, por ejemplo, la ley de la santidad, lo van a ver ahí, las formas, rituales, todo esto. El capítulo 34 está la renovación, ya se fracturó, ahora sí, nuevamente vamos a renovar la alianza. Y aquí aparece una nación. Una nación. Habíamos dicho que Adán y Eva, ¿qué era? La primera pareja, ¿qué? Santa. Y luego Noé y la familia, ya se las dije. Es la familia santa. Y luego Abraham, la tribu santa. Y luego, después de Abraham, sigue Moisés. Y en Moisés tenemos la primera nación santa. Se renueva la alianza y se crea una nación. Un pueblo consagrado a Dios, con un poder para conquistar. Y hacia allá vamos a la conquista, Eso es una nación. Y entonces, en el Sinaí, estamos descubriendo, en el monte Sinaí, ¿qué nace? Primero, hemos visto dos realidades que brotan del Sinaí. Primero, ¿qué hizo con los levitas? Los elevó de una tribu a la tribu sacerdotal. En el Sinaí nace el sacerdocio del Antiguo Testamento, de la línea de Aarón, son los levitas. Segundo, nace una nación. Y entonces ahí en el capítulo 36 aparece la construcción, ustedes lo pueden ir viendo allí, la traducción, lo que es toda la construcción del tabernáculo, es decir, el lugar del encuentro, el punto de referencia de un pueblo que tiene a Dios. No solamente son una nación, sino es una nación de Dios, y por eso tienen eso, la construcción de un tabernáculo. Ustedes lo pueden ver ahí. Pero el capítulo 37 es el arca de la alianza. Eso es bien interesante. Eso es lo que más me gusta a mí del 37. Porque en el capítulo 37 empiezan a construir lo que será el arca de la alianza. La pregunta es, ¿quieren ustedes saber qué había dentro del arca de la alianza? ¿Saben lo que había? Los mandamientos, el maná. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde supiste eso? ¿Quién te lo reveló? ¿Dónde está? Porque ahí está la caja que tienen todos. Vamos al Nuevo Testamento. Fíjense cómo nos conecta con el Nuevo Testamento. Hebreos, la carta a los Hebreos 9:14. Es más, oigan, qué bien se ven con sus Biblias, se ven guapetones, con esa. Hebreos 9:14. Qué duro era cuando ya la encontraba y decía el expositor, no, me equivoqué de cita. Todo lo que batallé para encontrarla. Hebreos 9:14. Allí está lo que acabas de decir precisamente. Porque una cosa es, me dijeron que había las tablas de la ley. No, ¿dónde está?
Vamos a ver, en la Biblia tiene que estar. Hay que buscarlo y eso es lo más interesante. Y andar buscando de texto en texto hasta que llegas a Hebreos 9:4. ¿Perdón? 9:4, sí. ¿Qué dije yo? ¿Y qué dijiste tú? ¿Y qué dije yo? Y no es lo mismo. 9:4. ¿Ah? ¿Sí está correcto? Ya ven. ¿Qué dice? ¿Qué había dentro del arca de la alianza? El maná, la vara de Aarón, que representa Aarón de la tribu de Leví, que representa el poder sacerdotal. ¿Y qué más? Las tablas de la ley, que representan precisamente esto, la capacidad de Moisés como el legislador. ¿Han escuchado ustedes que a alguien le digan arca de la alianza? Es una letanía. Los que rezan el rosario le dicen a María arca de la alianza. ¿Por qué le dicen arca de la alianza? ¿Qué tiene María dentro? Es la nueva arca de la alianza. Tiene, ¿qué era el maná? El alimento, el pan. Es una figura de lo que vendrá posterior. Por eso hay que conectar. Todo el Antiguo Testamento está enlazado con el Nuevo Testamento. María tiene en su pancita el alimento, el pan. Nadie se iba a imaginar que el verbo de Dios se iba a hacer pan, hasta que relacionamos con este texto. Era el pan. ¿Qué más tenía? La vara de Aarón, que presenta el sacerdocio. Tiene la plenitud del sacerdocio. Es el sacerdocio de Cristo, en el cual ya no hay más sacerdotes, ya no hay necesidad. Nosotros participamos del sacerdote de Cristo, sacerdocio de Cristo. Pero es uno. ¿Y qué más? Es el nuevo legislador. Maestro, de todo esto que acabo de decir, ¿qué cosa es lo más importante? Y el legislador se presenta. Lo más importante es en dos cosas. Dos son los mandamientos. ¿Cuáles son? Ay, eso. Ay, padre, ya no voy a venir. Usted pregunta muchísimo. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y después ama a tu prójimo. En eso se resume toda la ley y los profetas. Listo. Y dice, y los profetas, porque era el quinto elemento de interpretación de la ley que habían olvidado los judíos. Y era excepcional. Entonces, aquí encontramos cómo el arca de la alianza tiene una relación directa con la Virgen. Y entonces ya el pueblo se encamina hacia el norte. Quedan 2 minutitos. Después terminamos aquí y nos vamos, brincamos por favor, y nos vamos al libro de Números. Ya vamos a aterrizar. En el libro de Números, en el capítulo 13, Dios le pide a Moisés que envíe espías a la tierra a la tierra de Canaán, que yo les voy a dar a los hijos de Israel. Vayan, fueron, regresaron, pero ¿saben qué? No nos gustó. ¿Por qué? Porque vieron gigantes. Es decir, son hombres muy grandes y traemos unos frutos de este tamaño, pero los fulanotes son de este tamaño. Así es que no vamos a poder. No, hay que buscar otra tierra. No podemos tomarla. Y niegan, desconfían de Dios después de todo lo que ha hecho por el desierto. Tienen miedo porque los cananeos y los pueblos que habitan Canaán
son hombres que parecen gigantes. Está en el capítulo, a partir de ahí el capítulo 13. ¿Qué pregunta encontramos aquí? ¿Son más grandes que tú? Sí. ¿Les tienes miedo? Sí. ¿Pero confías en mí? De las 10 tribus, solamente 2, y los encontramos nosotros ahí. En el capítulo 14, versículo 6, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, que eran de los que habían ido a la exploración de la tierra, se rasgaron las vestiduras y dijeron a toda la comunidad de Israel: la tierra que hemos atravesado para explorarla es una tierra muy buena. Si el Señor no es propicio, no nos llevará a esta tierra que mana leche y miel. Pero vosotros y nosotros confiamos en el Señor. Es decir, de las 10 tribus, 2 solamente. Y entonces, nuevamente, cada vez que el hombre desconfía de Dios, hay consecuencia. Cada vez que el hombre va contra la alianza, hay consecuencia. Y entonces la consecuencia la vamos a encontrar en el capítulo 14, versículo 33. Sus hijos serán pastores en el desierto durante 40 años y cargarán su infidelidad hasta que todos ustedes sean cadáveres. Según el número de los días que exploraron la tierra, 40, se contará 1 año por cada día. Así es que su culpa durará 40 años, y así sabrán lo que significa rebelarse contra mí. Oigan, un viaje que podía ser alrededor de 6 meses, dura 40 años. 40 días estuvieron ustedes de espías, pues por cada día 1 año. Y por eso es la expresión de los 40 años que se pasan. Muy bien, y entonces ya para finalizar esta sesión, nos vamos en el mismo libro de Números, en el Números capítulo 20. Ya casi vamos llegando a la tierra de Canaán. Ya se animaron algunos, ya vamos llegando, pero resulta que tienen sed. Y entonces se rebelan contra Dios y contra Moisés. Y entonces, nuevamente el problema, salimos a morirnos de sed. Nos hubiéramos quedado en Egipto, allá teníamos agua suficiente. Entonces Dios le dice a Moisés: dile a esa piedra que brote agua. Y entonces Moisés traía el báculo y la golpea. Ahí está, ustedes lo tienen ese texto. Golpea la roca, ¿cuántas veces? 2 veces. ¿Y qué le dice Moisés a Dios? ¿Te dije que la golpearas? Te dije que le dijeras a la piedra. Dile a la piedra, no golpea la piedra. Como en el matrimonio, ¿verdad? Ah, ¿no me dijo que le golpeara? Ah, que le dijera. Ah, ya entendí. ¿Sí, ya para qué? Dile a la piedra. Y Moisés, ¿qué hace Moisés? Desconfía. También los líderes desconfían, ¿eh? El problema que no es lo mismo cuando un líder desconfía. No vas a entrar a la tierra prometida. No vas a entrar. Ni tú ni los adultos, van a entrar. Todos ustedes van a quedar en el desierto.
La promesa de que sus prendas no se iban a desgastar sigue cumpliéndose, pero ustedes no van a entrar porque han murmurado contra mí en el Masá del desierto. Y entonces Moisés alcanza a ver la tierra de lejos y está muy cerca ya de la tierra prometida. Solamente es entrar, atravesar el Jordán y llegar a Jericó. Y entonces ya muy cerca para entrar, bueno, ustedes pueden ir leyendo todo el libro de Números, encontrarán cosas maravillosas como cuando le dice a Moisés, bueno Dios, y ahora estamos en el desierto, ¿y ahora para dónde? No te preocupes, Moisés, tú sigue la nubecita. Y la noche, en la noche se va a convertir en llama, en fuego. Ah, pues a todo dar. Y hay cosas maravillosas en el libro de Números, a mí me encanta. Eso ustedes lo pueden ir descubriendo, pero Moisés ya al final deja su testamento en el último libro que se llama el Deuteronomio. Deuteronomio significa la segunda ley. Por haber desconfiado de Dios, por haberse rebelado por la sed, la condena fue: no van a entrar los adultos. Todos los adultos van a morir, los únicos que van a entrar son los de la generación, los menores, digamos, de 20 años. Y entonces el Deuteronomio se llama la segunda ley, porque es la segunda ley para esta nueva generación que tiene la posibilidad de no cometer los mismos errores que cometieron sus padres en el desierto. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Me sigue? Por eso es la segunda ley. El Deuteronomio es para la segunda generación, digamos, para los que van a entrar a la tierra prometida. Y entonces el testamento es maravilloso, el testamento de Moisés en el capítulo 6. Le está diciendo: oigan, los cananeos, la tierra a la que hemos llegado, esos quieren a sus mujeres y a sus hijos. Pero tengan mucho cuidado, porque tienen dioses donde todavía sacrifican a sus bebés. Cuiden, no se casen, no permitan que sus muchachos se casen con estas mujeres, ni que sus mujeres se casen con estos. Tengan mucho cuidado. Tienen que mantenerse en la alianza. ¿Y cómo se mantienen en la alianza? Unos van a caer, otros van a vivir. Pero la única manera de mantenerse en la alianza, y es cuando empieza el capítulo 6, en el versículo 4. Hagan esto, papás. Díganle a sus hijos: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que estas palabras que yo te dicto hoy estén en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés sentado en casa y al ir de camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás a tus manos como un signo. Servirán de recordatorio ante tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en los portones. En fin, empieza a hablar sobre la responsabilidad. El Shema Israel es la oración que un judío desde la mañana, por la mediodía y por la noche está orando. Escucha, Shema es escucha, Israel. Tu Dios es el único Dios. No es uno entre los demás. Es el único y es el verdadero. Y es aquel que si te mantienes fiel a Él, Él te va a salvar. Si no cumples la alianza, hay consecuencias, hay muerte, hay dolor, hay sufrimiento. Y entonces prácticamente les presenta el camino del Shema Israel. Es la despedida, porque ya muy pronto Moisés va a morir y va a entregar su pueblo a Josué, y Josué va a entrar con su pueblo en la tierra prometida. ¿Qué dice allí? Conclusión.
Esto fue una pincelada de lo que es el pueblo de Israel por el desierto. Hemos caminado del libro del Éxodo, entramos al libro de Levítico, entramos al libro de Números y terminamos con el Deuteronomio. Hay cosas más, pero es la línea que podemos decir, si nosotros vamos leyendo esto en vamos a mitad ya, en 4 sesiones vamos a leer la Biblia, vamos a tener una idea muy clara de lo que es. Si puede regresar por favor a la primera donde está. Eso. Aquí está, fíjense bien, Hezrón, Ram, Aminadab, Nazón. Este Nazón y este Aminadab es el príncipe de la tribu de Judá y es digamos, los responsables del pueblo de Israel por el desierto. La línea sigue fiel. Lo pueden encontrar especialmente esto en Primera de Crónicas 2:46. Aquí aparecen todos estos personajes. Primera de Crónicas 2:46. O sea, como no perdamos de vista la línea de los personajes. Bien, 1 hora y 10 minutos. Vamos bien hasta aquí. ¿No se les hizo muy cansado? ¿Perdón? Bien. Hemos caminado la próxima semana por el desierto. Digo, es normal que quien camina por el desierto se cansa, ¿no? Pero como ustedes tienen mucha condición, entonces hemos caminado a través de Egipto, a través del desierto. La próxima semana tendremos la conquista y los jueces. Vamos a descubrir que Dios le hizo un favor a Moisés. O sea, qué bueno que le dijo que no iba a entrar a la tierra, qué broncas iban a encontrar allá, ¿eh? Entonces, pero vámonos despacio. La próxima semana entenderemos lo que son la conquista y los jueces. Muchas gracias por su presencia. Buena noche a todos. Le doy la bendición para ir a casa. El Señor esté con todos ustedes, hermano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Muy bien, pues en paz. Una buena noche a todos. Felicidades, vamos bien caminando con este taller. Salud.